Continuaremos con las actividades de esta tarde, con el panel que nos presentan dos connotados investigadores, ambos del Sistema Nacional de Investigadores. El doctor Arturo Mota, que nos presenta el tema Hermenéutica, Ética y Educación, y el doctor Ramsés Leonardo Sánchez Soberano, quien disertará sobre el tema El tiempo en el que educamos a pensar. Presentaremos una breve semblanza de nuestros investigadores invitados. El doctor Arturo Mota Rodríguez es profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Anáhuac, México Sur, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Realizó sus estudios pontificios en filosofía por la Universidad Pontificia de México. Cuenta con maestría y doctorado en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es miembro de la Asociación Filosófica de México, miembro honorario del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. También es colaborador externo en la Cátedra de Estudios sobre Hermenéutica Analógica del Instituto Superior de Filosofía en Valladolid, España, y coordinador del Seminario de Investigación de Filosofía y Hermenéutica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Anáhuac del Sur. Es editor de la revista de filosofía Reflectio, de la Universidad de Filosofía y Letras de la Universidad Anáhuac, México Sur. El doctor Mota ha sido ponente en congresos y coloquios nacionales e internacionales de filosofía, ética y hermenéutica. Ha publicado algunos trabajos de modo independiente, traducciones de algunos textos latinos, escolásticos y contemporáneos, y algunos artículos en revistas académicas de filosofía. Sus líneas de investigación son filosofía de la cultura, ética y hermenéutica filosófica. También contamos con la presencia del doctor Ramsés Leonardo Sánchez Soberano. El doctor Ramsés es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Madrid. Ha realizado estancias de investigación postdoctoral en la Université Catholique de Louvain, tanto en la parte francesa como holandesa. Es traductor del alemán al español de las conferencias de Londres de Edmund Husserl y del francés al español de la obra de Claude Romanou. Ha publicado en diversos países como México, España, Chile, Colombia y Bélgica. Desde 2012 dirige el Seminario de Investigación Filosófica y Fenomenología del Ser y el Seminario Fenomenología de la Educación del Pensamiento. Actualmente miembro de la Organization of Phenomenological Organization de Praga. Ha dictado cátedra en México, España y Bélgica. Actualmente es el jefe del doctorado en Educación de la Universidad La Salle de México. Es director editorial de la revista del Centro de Investigación de la Universidad La Salle e investigador de la Facultad de Ciencias de Humanidades y Ciencias Sociales. Es profesor del programa de doctorado en Derecho y del programa de Educación de la Universidad La Salle, así como de los programas de maestría y licenciatura de esta misma casa de estudios. En 2008 y 2010 fue el primer premio del ensayo Memorial Florencio Segura para la Universidad Pontificia de España, y en 2014 fue el primer premio del ensayo nacional para la FIMPES de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde 2014 y desde 2017 es miembro investigador del Centro de Estudios de Epistemología en Pedagogía de Cuba y del Círculo Latinoamericano de Fenomenología. En noviembre de 2017 fue certificado por la UNESCO y el Programa Internacional MOST como experto en temas de las desigualdades en América Latina y del Caribe, especialmente en temas de políticas y gestión para las transformaciones sociales, y hoy día desarrolla su investigación en temas de fenomenología semántica, fenomenología trascendental y filosofía de la educación. Brindémosles un caluroso aplauso. Cedo la conducción al licenciado Juan Andrés López Piña, estudiante del posgrado de nuestra casa de estudios y egresado de la licenciatura de esta misma facultad. Muchas gracias. Bueno, sí, ahí está. Muchas gracias a la comunidad universitaria por estar aquí presente. Muchas gracias también por venirnos a escuchar. Justo ahorita que terminaron las presentaciones, como que se cubrió de un halo de Gelassenheit, esta cuestión de serenidad, ¿no? Y creo que eso ayuda mucho para la filosofía. Me siento honrado de estar compartiendo el panel aquí con los doctores. Entonces, pues yo creo que
frente a la comunidad universitaria. Vamos a comenzar con el doctor Arturo Mota Rodríguez, que nos va a platicar estas cuestiones de ética y hermenéutica. Bien, gracias, buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación que me hiciera el maestro José Luis para poder compartir con ustedes algunas ideas y pensamientos respecto a alguna inquietud que he tenido desde hace tiempo sobre cómo vincular la hermenéutica, la ética y la educación. No quiero tampoco dejar de decir que no solamente felicito a la licenciatura por estos 50 años de existencia, sino también de agradecimiento para que haya este tipo de espacios de desarrollo académico. Lo digo desde lo más personal porque hace rato que yo escuchaba, llegué más o menos temprano, escuchaba a José de Lira, me acordaba, yo en principio no quería ser filósofo, yo hice antes un año de medicina en la UNAM, pero dramáticamente escuché la famosa sentencia de Laplace de que Dios no es una hipótesis que sirva para explicar el mundo, y como estuve muy educado en una religiosidad más o menos popular con mi madre y con mi padre, me generó un problema muy importante. Decía, en verdad no era una hipótesis, y eso me llevó a la filosofía, y me enamoré de la filosofía y ahí me quedé. Y claro que la primera pregunta que me hizo mi papá, como la de muchos me parece, en México al menos, es ¿y de qué vas a vivir? Me dejó de hablar casi un año mi papá, mi mamá también, pues así medio histérica, pero sí se puede vivir de la filosofía y de tratar de pensar un poco las cosas que nos atañen. Permítanme atenerme un poco al escrito que preparé. Voy a tratar de no hacerlo tan pesado, pero permítanme ubicarme en la lectura de mi texto, irla comentando para no perderme en las ideas. Voy a tratar de exponer mi reflexión en 3 partes, para vincular hermenéutica, educación y ética. Primeramente voy a hacer una breve referencia filológica al sentido de crítica, que me parece es un aspecto central de la educación y que tiene un papel importante para la hermenéutica. Luego trataré de hacer una vinculación entre esta idea de formar el espíritu crítico, siguiendo las pautas un poco de nuestra tradición occidental grecolatina, y finalmente, ahora sí me ocuparé o trataré de vincular el valor que tiene y está teniendo para mí la hermenéutica analógica, una propuesta muy interesante y muy útil del doctor Mauricio Beuchoz, para poner en contexto una nueva respuesta o un intento de respuesta al menos a esta difícil problemática. Primeramente, haré una breve referencia filológica. Desde muy antiguo, atender a la etimología de las palabras orienta a la comprensión de alguna cuestión. Siempre es muy útil la etimología. Y es que la etimología ayuda a definir y acotar, a orientar el conocimiento de los conceptos y de las palabras. Atendamos pues a la etimología del término crítica. Su raíz es griega, ya la sabemos, proviene del término griego krino, conjugación en primera persona del singular del presente de indicativo del verbo krinein, en su formulación de infinitivo, y que se puede traducir por dividir, comparar, discernir y juzgar. Y es que juzgar es comparar 2 conceptos para afirmar o negar una relación entre ellos. De ahí que el juicio del entendimiento, que se expresa por medio de la proposición categórica, manifiesta la inherencia entre 2 nociones cuando se afirma o se niega la relación entre un sustantivo y un adjetivo, cuando se dice, por ejemplo, que el perro es o que no es, como dice Aristóteles en el Perihermeneias, que ya todos aquí han estudiado en filosofía, ¿no? Ahí en griego, por la maestra Elisa, me acuerdo que era muy insistente del griego. Este uso del término krinein lo vemos en el texto aristotélico de Metafísica. En el libro Gama, o cuarto, de la Metafísica, por ejemplo, se tiene por tema central la analogía del ente. Siempre es un caballito de batalla, ¿no es cierto? La analogía del ente en el libro cuarto de la Metafísica de Aristóteles. Pero cuando trata sobre el escepticismo de quienes argumentan a favor de la imposibilidad del conocimiento de una verdad para todos, y por tanto de que el conocimiento se reduce a la percepción sensible relativa al sujeto, Aristóteles pregunta frente a ese relativismo: ¿quién será entonces el que discierna la verdad sobre lo que es el hombre sano? Tisjo, crinon, to, jugiainonta. Bueno, fuegos artificiales. A modo de respuesta, Aristóteles argumenta que el discernimiento o la ponderación de algo depende de la definición, que sigue la formulación de los principios de no contradicción y de tercero excluso. En este caso, será necesario, por tanto, discernir, juzgar respecto a la salud,
y tomar este conocimiento como criterio de discriminación del conocimiento sobre la condición de bienestar del hombre. Así, el discernir o criticar implica atender a un principio, por eso se dice atender a un criterio. Y en esto consiste, en principio, el sentido crítico del conocimiento, que valora o juzga tomando en cuenta una base sólida, o por lo menos que intenta ser sólida, para orientar el conocimiento de algo. Este es el sentido en que se toma el término en su voz latina, criticus, crítica, criticum, que se traduce también por juzgar, ponderar y discernir. Como nos lo hace notar, por ejemplo, el pensador latino Horacio, cuando afirma la necesidad de hacer una crítica de sus cantos. Bueno, no lo leo en latín, dice, ¿acaso no hay que ser crítico de lo mediano? Que nos recuerda, por supuesto, la necesidad de atender a un principio que permita juzgar, en este caso, la medianía de algo. Y es tal vez lo que orienta su énfasis por caminar y encontrar la sabiduría como principio y criterio de discernimiento. Cuando escribe en su ya conocida epístola segunda, esta famosa frase que después retoma Kant, ¿no? Dimidium facti quoequipitavet sapere aude incipe. El que ha, el que ha comenzado tiene la mitad del camino recorrido, podría traducirse. Atrévete a saber, comienza. No es entonces coincidencia que un pensador ilustrado tan importante como Kant, de quien sabemos era un gran conocedor del pensamiento clásico, haya recuperado una parte de esta última frase en su texto Was ist Aufklärung, que es la ilustración, para postular con la expresión sapere aude, atrévete a saber, la síntesis del espíritu de la ilustración, que plantea tener a la razón como el criterio fundamental de la autonomía y la independencia del pensamiento, por encima de los prejuicios que solo oscurecen y encubren los amplios alcances de la razón humana. Siempre les pregunto a mis alumnos, ¿de quién es la frase sapere aude? Dicen Kant. No, no es cierto, es de Horacio. Ahí está, en la epístola segunda. O sea, no es que Kant se le hubiera copiado, claro, ¿no? Claro está, sino manifiesta su gran conocimiento del pensamiento clásico, siempre importante. Por eso, para Horacio, la crítica era lo propio del juez, que ponderaba para procurar igualdad entre las partes, aecus. Tomado en este sentido, el estudio procura una sabiduría del discernimiento, del buen juicio para alcanzar la virtud, el ideal clásico de excelencia. Aquí vemos ya una relación entre la crítica y el juicio, en tanto que se considera un ejercicio de ponderación y de discernimiento. Incluso Hegel advierte la misma etimología cuando comenta en su Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas respecto al juicio del entendimiento, después de haber tratado el concepto, que, cito a Hegel, la significación etimológica del juicio en nuestro idioma alemán expresa la unidad del concepto, el hecho primero y más profundo, y su distinción como partición originaria, en el parágrafo 166. Y es que, bueno, según entiendo, en el idioma alemán, que aquí me corregirá el doctor si es que no es algo que estoy diciendo bien, Urteil es, por ejemplo, un disenso. El juicio se dice Urteil, que es una composición de dos palabras del prefijo ur, que entiendo manifiesta origen, y tail, parte. Así, Urteil es un disenso, destacar algo originario, lo que implica una comparación entre partes. Por eso, Urteil se usa también en un sentido de sentencia, es decir, con el sentido de dar un juicio, de discernir, de dar una conclusión a partir de una comparación de partes en conflicto. El sentido del término crítica está entonces muy ligado al juzgar, y el juicio es uno de los actos del entendimiento. Aquí los alumnos de filosofía que ya llevan lógica o sufrieron lógica o están sufriendo lógica lo saben. De ahí que la formación filosófica clásica, la hoy llamada teoría del conocimiento, también en un tiempo se llamó crítica, y comenzaba con la lógica. En efecto, son tres los actos del entendimiento: la simple aprehensión, el juicio y el razonamiento. La simple aprehensión es simplemente el acto por el cual se forma en el entendimiento un concepto o una idea que enunciamos con una palabra: perro, gato, casa, idea, etc. En cambio, el juicio es el acto del entendimiento por el cual comparamos dos conceptos, uniéndolos o separándolos. Por eso, según dice Aristóteles en el Perihermeneias, la proposición categórica, que significa el juicio, que es el signo del juicio, afirma, une o niega, separa,
la inherencia actual o efectiva entre dos núcleos semánticos como nombre y verbo. El juicio es, por tanto, una relación, una comparación de conceptos que indica sintéticamente una realidad, o al menos lo intenta. En tercer lugar, el razonamiento, que se significa con el silogismo o argumento, compara dos juicios para inferir una consecuencia y permitir el avance del conocimiento. Así, por ejemplo, cuando comparamos el juicio todo hombre es mortal con el juicio Sócrates es hombre, admitimos como conclusión válida el juicio Sócrates es también mortal. Es decir, comparamos dos juicios conocidos para inferir el nuevo conocimiento de que Sócrates se va a morir. La conclusión es el resultado de una comparación, insisto en lo mismo. El juicio es, sin embargo, el acto central, porque es la primera comparación, y el razonamiento es una comparación segunda, siempre dependiente de la primera. Siendo esto así, criticar es juzgar, discernir, comparar. Por otra parte, el juicio también puede tener dos finalidades, como ya ustedes estudiantes de filosofía lo saben. Una finalidad de constatación, cuando implica un interés veritativo, o bien una finalidad práctica, de tener una consecuencia de cara a la realización de un acto por medio del cual se pretende alcanzar la realización de un fin determinado. Desde este punto de vista, el juicio es un acto intelectual, digo yo también teleológico. Más aún, cuando vinculamos el juicio como un acto del entendimiento con la proposición como expresión lingüística, esta sigue cierta naturaleza estructural, podríamos decir paradigmática, siguiendo el análisis que hace, por ejemplo, Saussure, por la que el sentido de un término está ligado a una categoría gramatical, en función de la cual conocemos, por ejemplo, que un sustantivo implica una relación con un adjetivo y con un verbo o adverbio. Bueno, no quiero ser tan duro, pero yo siempre les digo a mis alumnos que cuando les doy clase un poco de semiótica, semiología, que a los niños cuando les enseñamos a hablar, no solamente lo que quiero decir es que no les enseñamos solamente que el significado de una palabra es una cosa particular, puerta e indicamos una cosa, ventana e indicamos una cosa, silla e indicamos una cosa, sino también les enseñamos que parte del significado de un término es una función gramatical. Es decir, que solo un grupo de palabras se dice correctamente de otro grupo de palabras. No cualquier palabra se dice de otra palabra, ¿no? Un niño dice, perro es gato. No, pues la palabra gato le decimos no se dice de la palabra perro. Y cuando le enseñamos a vincular palabras, le enseñamos a vincular significados en corrección gramatical, ¿no? Eso es lo que intento decir un poco, de alguna manera. Y me apoyo, ya no lo voy a leer, el gran texto de San Agustín que retoma Wittgenstein en el inicio de las investigaciones filosóficas sobre cómo se aprende a hablar, ¿no? Dice incluso Wittgenstein que es el primer texto donde alguien dice cómo aprendió a hablar, y es un análisis, o sugiere un análisis semiótico muy refinado. Este texto, el que acabo de enunciar de Agustín, en las Confesiones, además de ser el primero en que se enuncia una relación de significación de las palabras con las cosas, es susceptible de análisis semiótico, por el cual entendemos que en el lenguaje vinculamos el significado de un término con una referencia. Por ejemplo, relacionamos la palabra gato con un animal o con características específicas. Pero al significado le añadimos el cumplimiento de una función gramatical, como he dicho, y entendemos que además la palabra gato, en este caso, debe decirse en el modo de una función gramatical sustantiva. Así sabemos que la palabra gato significa un animal y cumple una función de sustantivo. Es decir, al enunciar, juzgamos, comparamos, siguiendo un criterio, tomando en cuenta un orden, haciendo alusión a una estructura. Y por eso la significación lingüística es susceptible de corrección, por lo cual se hace posible la comunicación de los deseos, emociones y pensamientos con sentido de comunicación. Y por lo mismo se hace posible la socialización, la relación con los demás, el crecimiento personal y el mismo aprendizaje. En esta tesitura podemos admitir también que estamos dispuestos a aprender a juzgar. En otras palabras, aprender a pensar significa aprender a juzgar. Y por lo anteriormente considerado, aprender a tener un pensamiento crítico. Y es que el juicio perfecciona el entendimiento, lo habitúa en este sentido, en cuanto que lo habitúa a discernir, a comparar. Digo que perfecciona solo para indicar la fragilidad que implica nuestra finitud, porque un hombre puede hacer juicios o comparaciones adecuadas o inadecuadas, atendiendo a ciertos márgenes, al menos gramaticales, pero también atendiendo a márgenes específicos de una ciencia, y hasta a márgenes propios de una cultura
de una visión del mundo. También corregimos en la cultura, corregimos en la ciencia, corregimos en el ámbito de la comunicación coloquial. Por lo mismo, valoramos, juzgamos, criticamos una conducta en un entorno cultural, por ejemplo, una consecuencia lógica del conocimiento en un entorno científico o una expresión verbal en un entorno lingüístico-gramatical. Entonces, maduramos y perfeccionamos nuestros actos de juzgar y nuestro pensamiento. Es decir, necesitamos formar nuestra capacidad crítica por una educación en el acto de juzgar. Es necesario tener en cuenta también la idea de que al formar el espíritu crítico en el juicio, formamos también un sentido de ideal al que podemos guiar al hombre. Para justificar esta tesis me apoyaré un poco en la consideración de algunos antecedentes culturales en los que se tomó muy en cuenta la naturaleza de la formación crítica. La formación de un espíritu crítico nos manda a atender, en este caso permítanme atender especialmente a la Grecia antigua y a la Roma clásica, de manera principal por la formulación de un ideal humano como horizonte de sentido para los demás hombres. Nos referimos al ideal de excelencia griego, que se expresó con el término paideia, que algunos traducen por educación y que algunos no estamos tan, no compartimos tanto que paideia sea solo así literalmente una educación, sino es un poco más amplio que ello. Y al ideal de humanismo romano que se expresaba con humanitas. Digo esto porque también cuando pregunto a mis alumnos en filosofía, si nosotros educamos a los animales, y algunos dicen que sí, y entonces pregunto si lo dice literal o metafóricamente, y no saben qué responderme primero, pero cuando entienden un poco, tampoco saben un poco más que responderme. Le digo, claro, es una metáfora porque a un perro no lo educamos a los seres humanos, porque solo a los seres humanos les planteamos un ideal que pueden conseguir. Yo no le enseño a un perro a ser mejor perro que a los otros perros, como queda claro. El perro hace su perrez y el gato su gatez, pero los hombres hacemos humanidad de maneras diferentes. Le ponemos enfrente a los seres humanos un ideal por conseguir, por eso los educamos. Grecia se distinguió de las culturas de su tiempo por la constitución de un esquema de formación que integró formas de pensamiento con el fin de realizar en el hombre el ideal de humanidad que reflejaban sus estructuras, según lo considera Jäger, por ejemplo, el gran estudioso del pensamiento clásico. Un ejemplo de este generoso ideal de excelencia es sin duda la formación de una escritura completa como la conocemos. Claro, no es que los griegos inventaran la escritura, sabemos por supuesto igualmente que la civilización griega no es una civilización originaria, siguiendo la intuición que trató de justificar Miguel León Portella en un artículo de antropología sobre las civilizaciones y culturas originarias, y los griegos no son una cultura originaria, pero sí impulsaron muchos aspectos de las que no son originarios, como la constitución de una lengua completa, la alfabética griega. El alfabeto griego nos indica ya este antecedente. Por ejemplo, solo para enunciar una comparación, permítanme. La letra alfa tiene un antecedente en la semita aleph, alfa, aleph, beta, bet, gamma, gimel, delta, dalet, y así seguimos. Pero solo en Grecia se formó una escritura completa, cuya fonética permitía significar, registrar y acumular una amplitud enorme de conocimientos, con una consistencia y solidez lógica que no se tenía previamente. En Grecia vemos, pues, el paso propiamente dicho de la oralidad a la escritura. Y es que la escritura alfabética, escritura en sentido alfabético, lo preciso, y es que la escritura alfabética tiene muchas ganancias en términos de conocimiento, estabilidad, fijación de un pensamiento abstracto de las ideas y una comunicación más eficaz. Y por lo mismo, una mejor acumulación, generación y transmisión de conocimiento, un ideal de excelencia en el saber. Pero en Grecia se expresa también la formulación de un ideal de excelencia con fines prácticos, no solamente teóricos, sino prácticos, expresado en la arete, la virtud. Este modelo se conoce con el término paideia, que algunos traducen por educación. No creemos, sin embargo, que sea una traducción muy o la más adecuada, porque la paideia es un ideal, una forma de concebir al hombre en el entorno de la realidad que lo circunda, un ideal altísimo y por lo mismo muy complejo por sus amplitudes, pero generoso por la creatividad que permitió. Pues en Grecia clásica se desarrolló un esfuerzo intelectual por comprenderse mejor como sociedad, y por ello surgió la necesidad de formar al ciudadano, de acercarlo hacia el ideal de excelencia. Así, la polis
estaba constituida por los mejores hombres, bueno, en el pensamiento griego, ¿no? Por los mejores hombres. De ahí la distinción, como dice las últimas actualizaciones, creo de 2011 de la Real Academia de la Lengua, cuando pone, por ejemplo, la palabra bárbaro, que con la palabra bárbaro no tiene una etimología alfabética, sino onomatopéyica. Decían bárbaro al que no estaba cultivado, el que vociferaba, el que no era capaz de comunicarse con propiedad, y que por lo mismo no era capaz de transmitir su conocimiento con eficacia. Curiosamente, en el pensamiento mesoamericano indígena también existió una palabra para distinguir a los cultivados, los miembros educados de la ciudad, los hijos de los príncipes formados en el Calmecac y los jóvenes del pueblo en el Tepochcali, la raza, ¿no? El Tepochcali. Por ello, a los habitantes del norte de Tenochtitlán, incluso, dice Miguel León Portilla, se les llamaba popolocas, los que vociferan, a los que no se les entiende. Serían, pues, una analogía con los bárbaros de Grecia. Claro, muy impropia, ¿no? Una similitud impropia, pero algo se intenta. Por su parte, Roma se nutrió fuertemente de los márgenes culturales de Grecia. La educación, la religión, el arte, la política, la filosofía, la ciencia, la literatura, entre otros. Aceptó los esquemas generales y los transformó, ampliándolos y perfeccionándolos. En el latín, por ejemplo, la flexión nominal aumentó un caso. Se estudia griego y latín, ¿verdad?, en filosofía, lo saben muy bien. En el griego hay 5 casos, en el griego 5 casos, en el latín 6, amplió un caso más, ¿no? ¿No? Estoy bien, creo que sí, ahí los estudiosos me dicen, sí, creo que sí. Aumentó un caso, el ablativo, no porque hablara mucho, ablativo no porque habla mucho, así me decía mi mamá, oye, está estudiando los casos, sí, ablativo, pues que habla mucho, que no, nada. El ablativo, para señalar una relación causal que no tenía tan bien estructurada la lengua griega. En un grado mayor de latín, el latín perfeccionó la poética, de la misma manera que la cultura griega desarrolló un modelo de conocimiento para la realización del ideal de excelencia, arete, virtud, paideia. Roma constituyó un modelo para la realización del ideal del buen ciudadano, virtus humanitas, retomando la noción de virtud, pero conformándola principalmente bajo la influencia del pensamiento estoico. En efecto, la humanitas fue un modelo de conocimiento y de educación que fijaba sus márgenes en un ideal de ser humano, como guía y orientación de lo que el hombre debía ser. Con la humanitas, Roma generó ideales políticos, éticos, religiosos, artísticos, sociales y humanos. Y con ello aportó una manera particular de entender el mundo y de desarrollar creativamente una visión de sociedad y de vida política. La república, estoy hablando de la república y del derecho. De Roma nos viene la idea de que el desarrollo de una sociedad depende fuertemente del desarrollo de sus estructuras jurídicas, porque son el principal instrumento que da orden a las relaciones sociales, según dice Martha Nussbaum, ¿no?, en un texto muy interesante sobre la libertad de conciencia. En este sentido, no podemos dejar de mencionar la influencia que tuvo el pensamiento grecolatino en el pensamiento cristiano. Bueno, esto solo lo comento para no ahondar mucho, porque es muy interesante hacer notar que en Occidente hemos recuperado este tipo de enlaces, ¿no? El ideal de excelencia griego, el arete, el ideal de excelencia romano en la humanitas, y es el ideal de excelencia cristiano en la santidad. E igualmente, así se consigue la excelencia griega con la arete, se consigue la humanitas con la virtus, o la virtud, y también se consigue la santidad con el mismo medio, ¿no?, la virtud. Y ahí se ven cómo se recuperan esquemas, claro, con contenidos diferentes, pero en un enlace muy importante. De ahí, pues, esto lo tomo de Clemente de Alejandría, un gran pensador, a mí siempre me ilumina mucho, padre de la Iglesia, que en el Pedagogo, sobre el Pedagogo, es donde dice esto. Es el intento, claro, de hacer una paideia cristiana, es decir, hacer del cristianismo una nueva paideia. Y me pareció una intuición fenomenal, ¿no?, y una incorporación muy importante de los mejores elementos del desarrollo del pensamiento de la cultura griega al cristianismo. Esto permitió al cristianismo la configuración de un esquema ético teniendo bases diferentes. Claro, no era solo virtus en sentido de excelencia, que era muy distintivo, ¿no? Por eso la equidad en Aristóteles, la epiqueia, se entendía muy bien: igual a los iguales, desigual a los desiguales, en un contexto de desigualdad social. Pero el cristianismo incorpora otros elementos aplicando el mismo principio de equidad, y mismas de la tradición grecorromana, pero con modelos congruentes con una exaltación de lo humano fácilmente aceptables como el amor al prójimo. Es posible generar un modelo de virtudes que desde el amor al prójimo en el cristianismo
orienten y conduzcan al hombre hacia la realización de un máximo ideal de excelencia, la santidad, el goce de una vida plena después de la vida presente, en general. Con estos antecedentes, podemos notar que el interés clásico de humanismo postula un ideal de realización, de ahí que sea muy importante la educación. Por su raíz etimológica, ducere, bueno, yo cambié un poco de fonética, yo no sé si ustedes aprenden la fonética más italiana, donde sería ducere, ¿no? Yo transité de la italiana a la clásica, y por eso digo yo ducere, perdónenme, que significa conducir, guiar. La imagen de un ideal humano resultaba en la formación de instrumentos que ayudaran al hombre a cumplir ese ideal, educarlo, conducirlo. De ahí también que la educación admite el sentido de una formación. Y es que el ideal implica también la aceptación de que el ser humano presente está incompleto, pero puede alcanzar una realización mayor planteada en su ideal. Esta idea nos hace notar la relación metafísica propuesta por Aristóteles de la potencia y el acto. Es una manera un poco de justificarlo desde la metafísica. Pues un ente que está en disposición, dinamis, de alcanzar una realización efectiva de la energía que le es propia. Y en el caso del hombre, en él pueden advertirse ciertas disposiciones o potencialidades que pueden realizar efectivamente o podemos decir que puede perfeccionar. De ahí la noción de virtud, la recupero. La virtud es un hábito, un acto repetido que se realiza siguiendo las mismas cotas, la misma forma para alcanzar los mismos fines. Entonces el pensamiento clásico veía que para alcanzar el ideal humano de excelencia era necesario el ejercicio de la virtud. Y en la virtud se educaba, es decir, se formaba, digámoslo así, se formaba un espíritu. Una disposición a realizar los actos siguiendo las mismas formas para alcanzar con mayor eficacia fines pretendidos. Se formaba un espíritu, y aquí digo yo, se formaba un ethos, eso que se podemos traducir por carácter. Ahora bien, dijimos que el hombre puede ser formado en el juicio, ya dije hace rato. Puede entonces aprender a juzgar, a deliberar, a discernir. La educación forma para aprender y para criticar en el sentido filosófico, para criticar en el sentido de enjuiciar, para un aprendizaje crítico. Pero el enjuiciamiento, la capacidad de juzgar, es a la vez comprensiva y crítica. Requiere una comprensión y por eso es un juicio hermenéutico, porque conlleva una formación para la deliberación, que es un aspecto de la prudencia o la frónesis aristotélica. Con base en lo anterior, la formación del juicio es también la formación en la frónesis. Es saber discernir e integrar, distinguir para unir. Se trata pues de una formación en las virtudes, parecido a lo que hoy se llama formación en, bueno, digo parecido, pero a mí nunca me gusta formación en competencias, pero que no nos oigan los pedagogos, porque ahí están. Bueno, no digo parecido nada más para alivianar un poco los conflictos. Pero es más que esto, pues se trata de disposiciones estructurales y funcionales, las competencias, ¿no? Es algo más que disposiciones estructurales y funcionales. No solo hábitos en un cierto sentido, bueno, ya aquí ya me voy a ver muy feo, pero discúlpenme. A veces interpreto como un sentido conductista, pero no creo que tampoco sea tanto, sino en un sentido más profundo, que se trata de cualidades inherentes a la persona, se trata de formar un espíritu con sentido crítico. En esto es que vinculo la crítica con la hermenéutica, porque la hermenéutica es la actividad por la que realizamos la interpretación crítica, por ejemplo, de los textos, reflexionando sobre la relación entre un autor y sus lectores, incluyendo las acciones significativas. Ya ven que en semiología nos ayudó mucho esta incorporación que hace Barthes, ¿no? En la semiología, que decía, digamos, desarrollándose a partir de Saussure, de la idea de significante, ¿no? Los que llevan semiología, ¿no? También un poco de semiótica, filosofía del lenguaje, algo por ahí llevan ustedes. El significante, que es la imagen acústica en Saussure, y entonces solo puede ser significante para Saussure una palabra hablada o escrita. Y Barthes dijo que era posible hacer significante lo insignificante. Entonces, cosas que no son ni palabras dichas o escritas, también pueden significar. Entonces, así son conductas, son guiños, y entonces se apoyaba en eso para hacer un estudio semiótico de la cultura. En el caso de Barthes, ¿se acuerdan? Él estudiaba mucho la moda, que por ejemplo el vestido se hace significante del estatus, por ejemplo, ¿no? En el tiempo de Barthes. Entonces, hay cosas muy significativas. Martin Heidegger, por ejemplo, toma la hermenéutica, así lo admito yo, toma la hermenéutica como un atributo, un existenciario del hombre,
porque el hombre existe comprendiendo, es decir, interpretando, y por ente es un ente hermenéutico. El hombre es un ser que comprende interpretando. Me ayudo del parágrafo 32 de Ser y Tiempo. Siguiendo estos pasos, Gadamer sitúa el comprender en el diálogo, la conversación, y es que la conversación ya es de alguna manera deliberativa, porque cuando se dialoga, algo se concede y algo se refuta. Se hace una deliberación en la conversación, y eso es lo bonito. A mí me gusta mucho Gadamer en esa parte por eso, porque si no concedo nada, pues no hay diálogo, ¿no? Si concedo todo, tampoco hay diálogo, puro monólogo. Pero si concedo algo y una parte no, entonces empieza un discernimiento y deliberación que permite avanzar en el diálogo. Por eso dice Gadamer que en el diálogo siempre comenzamos en un lugar y no sabemos dónde vamos a acabar, ¿no? Empezamos hablando de filosofía y después de compartir la mesa con un par de caguamas, no, cerveza, terminamos ya en otras cosas, ¿no? No sabemos dónde vamos a llegar porque dialogamos, concedemos y deliberamos en la conversación. El diálogo es un acto hermenéutico y por eso no se sabe a dónde terminará la conversación, porque nos dejamos llevar por la interpretación que hacemos del discurso compartido y en México más. Por otra parte, Riquet le restituye a la hermenéutica su carácter epistemológico, pues la ve como un instrumento para la comprensión humana, para la interpretación de cualesquiera textos, no solo los escritos, sino del diálogo, tampoco solo del diálogo, sino también de aquello que es susceptible de ser interpretado como una acción, una emoción, un deseo, etcétera, ¿no? En su texto Freud, una interpretación de la cultura, es donde nos señala esto Riquet. La hermenéutica es, pues, la interpretación de un texto para comprenderlo. Entendiendo esto, profundizar paulatinamente en su contenido y significado. Eso ya es un ejercicio crítico, en el sentido en el que lo he expuesto. Por eso entiendo crítica, virtud, interpretación, hermenéutica. La comprensión interpretativa intenta cumplir, sin embargo, un fin, que lo comprendido sea aplicado convenientemente a la praxis. Ese también es parte de la hermenéutica. La hermenéutica se aplica para brindar un conocimiento teórico, sí, pues juzga, discierne y delibera, pero también para proveer de un conocimiento práctico, para mejorar la interpretación de cara a los fines que se pretende alcanzar. El pensamiento crítico, el juicio, es ya hermenéutico, en un doble sentido, porque por medio del juicio teórico se interpreta el significado con una perspectiva veritativa, de verdad. Bueno, aquí es discutible, pero permítanme plantearlo así. Y porque en el juicio práctico se delibera sobre los medios para alcanzar el fin, se interpreta de cara a la praxis. Es la prudencia, como virtud intelectual y moral a la vez, porque delibera, desde Aristóteles, ¿no? Claro que habrá que apuntar la distinción que el mismo Aristóteles propone en el sexto de su Ética Nicómaco, o Nicomaquia, entre prudencia y astucia. Eso se acuerdan, ¿no? Ambas nos ayudan a juzgar sobre los medios para alcanzar el fin, pero la prudencia se distingue de la justicia, la prudencia distingue de la astucia porque siempre busca el bien, y la astucia lo puede pervertir. Muy parecido a como Girard hace la distinción entre justicia y venganza, ¿no? ¿Se acuerdan? Para René Girard se parecen, justicia y venganza, porque tienen un sentido de reciprocidad ambas. Pero la diferencia es que la justicia siempre buscará el bien y la venganza no, siempre busca el mal. De ahí la crítica que se hace al mal menor, la banalidad del mal de Hannah Arendt, etcétera, ¿no? Podríamos apoyarnos para interpretar. Desde este punto de vista, la hermenéutica resulta un elemento importante para la formación del criterio, como en la antigüedad, donde la formación en la deliberación era una formación del ser humano como ciudadano. Y es que, como comentamos previamente, para los griegos y los romanos, los latinos romanos antiguos, clásicos, el ciudadano era el capaz de deliberar, el que podía participar coherentemente en las asambleas del pueblo, en los debates. Entonces el ciudadano no solamente es el que levantaba la mano porque le daban una beca de 3,000 pesos, no es cierto, perdón, sino deliberaba, ya voy terminando, sino deliberaba, ¿no? El ciudadano participaba deliberativamente. El que se preocupaba por el bien común de la sociedad y no solamente por su bien particular. La educación política incluía, por tanto, la formación del criterio, de la deliberación, la educación en la prudencia como frónesis, como interpretación para la ponderación y el discernimiento de las situaciones en función de un fin. Y eso es lo propio de la analogía. Por eso a mí me gusta mucho la propuesta del doctor Beuchot, porque me nutre, me ayuda a pensar estos problemas. Porque por la analogía se relacionan dos cosas que están separadas con una semejanza proporcional.
En efecto, la frónesis, que es la analogía puesta en práctica, como dice el doctor Beuchot, esto es así porque al hacer una deliberación sobre aquello que puede resultar conveniente, se comparan los medios en semejanza con un fin. Y así se puede elegir entre los medios los más cercanos al fin pretendido. En otras palabras, es hacer una interpretación analógica. Por eso digo que la hermenéutica analógica a mí me ayuda en la formación del espíritu crítico, porque criticar es ponderar de algún modo e implica, por tanto, realizar una interpretación analógica. Y es que al deliberar críticamente se pone al texto en su contexto, se pone a la intención que busca un fin en medio de las circunstancias del lado de un contexto en el obrar, lo cual es profundamente hermenéutico. Termino. Así la formación del criterio tiene un importante sentido hermenéutico analógico, salud. Y sus alcances son también alentadores. Por ejemplo, criterio, ¿no? Prónesis. Por ejemplo, al formar el criterio con un sentido hermenéutico analógico en lo político, no se educa al hombre en una corriente política específica, no es ideologizante, sino se educa el criterio del individuo para que sea capaz de deliberar consigo mismo o con otros, para que sea capaz de llegar al juicio prudencial o consejo, tomándolo de sí o de otros y hacer una opción política. En otras palabras, es la formación del criterio para que pueda optar por alguna alternativa política o crear otras. De ahí que la hermenéutica, entendida en este sentido, ayude también a la formación de un criterio moral y político, ética, a la formación también de una ética. Con la hermenéutica, entendida desde la analogía, no solo se puede vislumbrar un enriquecimiento del espíritu crítico de cara al conocimiento teórico, que ahora se habla también de virtudes en el ámbito de la epistemología, ¿no? O epistemología de virtudes, que dice Ernst Sosa, o Ernie, como dice, ¿no? Ernie Sosa. Sino que alcanza una realización práctica para generar mejores cursos y políticas de acción consistentes con las exigencias que derivan de la reflexión sobre nuestra circunstancia particular como sociedad y como cultura. Tengo un minuto y acabo. Formar el criterio, entonces, no solo es transmitir conocimientos o enseñar fórmulas y esquemas de pensamiento, sino que sean usados. Y eso es a mí siempre ha sido el gran reto de la educación en filosofía. Yo cuando era alumno sufría mucho las clases porque generalmente un profesor de filosofía, bueno, no, lo digo por mí, no por los profesores, no, lo digo por mí. Yo me di cuenta que terminaba siendo más o menos buen repetidor de la historia de la filosofía. Digo, más o menos, hay mejores repetidores que otros. Yo terminé pensando que era un más o menos buen repetidor de historia, de conceptos, pero me frustraba mucho cuando intentaba ver en mis alumnos cómo aplicaban en la vida práctica, en la confrontación de problemas, eso que yo enseñaba en filosofía, y era frustrante, porque repetían casi de memoria Aristóteles, pero no salían de la depresión por cortar con su novia 2 semanas. Entonces me quedaba un poco frustrado. Y lo digo porque, como se muestra en el capítulo 51 de la segunda parte de la gran obra de Miguel de Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en él se pone a Sancho una paradoja de la justicia, ¿se acuerdan, no? Lo leyeron. Se había puesto como ley que al cruzar un puente alguien sería juzgado y sentenciado a la horca o no, siguiendo el principio de que se valoraría si decía la verdad o la mentira en el juramento. Así sucedió que alguien juró: he venido a morir en la horca. Si lo dejaban pasar, entonces dijo una mentira, y por tanto habría que ahorcarle. Pero al ahorcarle, su juramento habría sido verdadero y entonces se le debía dejar pasar. La paradoja. A esta paradoja, que también nos recuerda el problema lógico de Epiménides, ¿se acuerdan, no? Todos los cretenses son mentirosos y yo soy cretense. Por tanto, en fin, Sancho no responde con herramientales puramente lógicos, sino con prudencia. Dice que le dejen pasar libremente, pues siempre es alabado hacer bien que mal. Pues se me vino a la memoria un precepto que me dio mi amo Don Quijote, que cuando la justicia estuviese en duda, me decantase y acogiese a la misericordia. Me encanta la prudencia. Educar en el espíritu crítico no es solo formar de cara a una consistencia lógica suficiente. Es muy importante la consistencia lógica suficiente, pero no solo. Y por eso ahí yo tengo, también como otros profesores, yo tengo muchos pleitos a veces con mis amigos de filosofía analítica, pero hasta ahí ya no lo digo más.
sino considerar una consecuencia de las acciones en relación con el bien humano, propio y de la comunidad. Y la relación de hermenéutica con la ética permite la crítica, que nos ayuda a entender el sentido interpretativo de la prudencia como un auxiliar muy adecuado para vislumbrar una construcción de ámbitos de pensamiento y políticas de acción con un genuino sentido crítico que vea lo positivo y no solo lo negativo de nuestra realidad. Muchas gracias. Bueno, creo que no voy a poder leer todo el texto porque es excesivamente largo. Iré apuntando algunas cosas, pero sí me interesa en algún momento exponer como lo que sería la estructura fundamental del texto y bueno, también para ver si después, yo no soy hermeneuta, después nos ponemos a tono, ¿no? El texto lleva por nombre El tiempo en que educamos a pensar, fenomenología de la educación del pensamiento. Frecuentemente se acepta de suyo que pensar consiste en una liberación fundamental de los prejuicios que comparten aquellos que conforman nuestro mundo circundante. En las ciencias del espíritu, preocupadas por la constitución última del ser del hombre, un mundo circundante es aquel en el que se ocupa de sus intereses fundamentales el niño, el obrero, el científico, el pintor, etc., a través de las actividades que les son más familiares. El mundo circundante es el ahí donde se llevan a cabo los quehaceres, las voliciones, los deseos más urgentes e inmediatos. Es el horizonte que abraza las preocupaciones fundamentales de la vida subjetiva en general, ya para el hombre de ciencias, ya para los hombres que no se ocupan de ella. Es eminentemente preteórico y por ello anterior a toda problematización humana. En el mundo que nos circunda hay instalados, con anterioridad a la toma subjetiva de posiciones, prejuicios específicos surgidos de la historia que le es propia a cada territorio. Ellos son certezas que difícilmente son puestas en duda para el pensador. Estos prejuicios primerísimos son anteriores a las preocupaciones objetivas de las ciencias. Son tan familiares que, señala Husserl, en su defensa nos puede ir la vida. De este modo, estas obcecaciones ofrecen la anterioridad de la vida cotidiana a la vida teórica, pues desde ellas partimos hacia una relación particular con la cientificidad. Al existir peculiar que se descubre en un tren de vida y que es anterior a la teorización del quehacer científico, le hemos llamado hombre de la vida cotidiana. En la vida de todos los días, en su cotidianidad, están incluidos los hombres en general, sin necesidad de ser distinguidos por sus ciencias. Según la idea de Thomas Kuhn, conocida por la mayoría de los divulgadores de las ciencias, los paradigmas deben ser pensados como cambios que sustituyen modelos que ya no pueden explicar por sí mismos fenómenos científicos cualesquiera. Sin embargo, y a pesar del éxito entre los científicos del modelo de Kuhn, Feyerabend y Lakatos, esta noción solo puede captar una parte del problema que anunciamos. La relación entre los paradigmas que ellos han captado, que supone la destrucción de una época al interior de la ciencia, no considera los esquemas productores de cultura o culturización que los modelos educativos suponen y que han establecido a la historia de la cultura, a lo largo de la historia de la cultura. Las instalaciones ideológicas, la creación de enemigos simbólicos, la lucha entre el fundamentalismo contemporáneo y la democracia americana no podrían ser entendidas sin la interacción entre el estado actual de la ciencia y el tipo de sociedad en el que somos educados actualmente. Ambos factores presumen una historicidad particular y por ello un punto de partida específico. Suponen la producción de un modo específico de valoración de lo que es importante, valioso, bueno, mejor, en relación con algo que se desecha por ser su antagonista natural. Para profundizar en estas meditaciones, comenzaremos explicando la relación entre las ciencias actuales y la educación del pensamiento. Para ello, analizaremos el término producción del pensamiento. El verbo producir, del latín producere, yo sí aprendí con italianos, es entendido como aquel momento donde se lleva a realización una existencia.
Producir es realizar, esto es llevar a la realidad o dar algo a la realidad. Decimos comúnmente que un automóvil se produce, que un acontecimiento se produce o que un afecto se produce. Ha sido Descartes quien nos ha enseñado que los pensamientos son producciones de una existencia donde se anuncia un problema. Aquí sigo la lectura de Kim Sang-on Bankun. Y hemos visto que todo el idealismo trascendental ha visto en esta producción una posibilidad para modificar la realidad. Sin embargo, según un análisis generalizado, cuando el pensador comienza a pensar, debe trazar una línea nueva que abra caminos aún no atendidos dentro de su mundo circundante. Las universidades de prestigio, auspiciadas por el honor de su historia y el poder que le conceden, trabajan bajo la consigna general que pensar debe actualizarse infinitamente y que los descubrimientos que definen una época son válidos hasta que nuevos paradigmas les sustituyan o les hagan obsoletos. Esto ha permitido que la universidad sea controlada por los poderes dominantes y que el ideario de estas instituciones se ponga al servicio de los intereses en general. Sí, prueba de ello es el texto de la UNESCO sobre la Agenda 2030, que me parece una destrucción absoluta de las humanidades. Aquí se muestra la fuente de la relativización del conocimiento actual. Los avances tecnológicos y los modelos de representación y de redefinición del saber no están al servicio del conocimiento y muchísimo menos de la verdad, si consideramos cómo fueron pensados desde la antigüedad, es decir, como una evolución de la idea de virtud propia a la paideia grecolatina. Ellas plantean fuerzas que deben sostener la dignidad del pensamiento libre, pero hoy el pensamiento reproducido en la universidad ya no está preocupado por sostener la libertad. La orientación de nuestras escuelas está al servicio de modelos tecnológicos que tienen un fin específico. Están dispuestas a descubrir nichos impenetrados que deben servir como un oasis de riquezas anteriormente ocultas. El nuevo modelo de educación global requiere pensar la idea, sostenida por los pensadores antisustancialistas, que los prejuicios del pensamiento son ubicables dentro de las ciencias que profieren el pensar. Por ello deben eliminar la noción de autoridad, verdad, centro y determinación que se ha pensado hasta un tiempo ha nacido con el pensamiento clásico, para entonces producir una realidad prohibida por ese modelo. Es por ello que hoy el facilitador ha sustituido al profesor y el profesor al sabio. Cuando las llamadas doctrinas de la sustancia comenzaron a ser debilitadas por el perspectivismo pragmático industrial, incluida en una nueva concepción de la subjetividad que ya no debía buscar su autocrítica, la noción de conocimiento comenzó a ser debilitada a la par de los problemas que concernían al bien, la bondad, la verdad, lo bueno, considerados epítomes de la disposición metafísica del sujeto. Con ello comenzó la idealización del lenguaje y la reinterpretación de los hechos a partir del poder de la semántica. La noción heideggeriana de Dasein, propuesta desde 1923, yo creo que, también tiene antecedentes de 1919, pero en Ontologie herméneutique der Fakticité es el antecedente de los análisis existenciales de Sein und Zeit de 1927, donde el ser en el mundo vive intramundanamente tomando cosas y utilizándolas, familiarizándose preteóricamente con ellas. Esa es la idea de Zuhannenheit. Esto señala que la analítica existenciaria no estaría ontológicamente preparada para modificar las prácticas que constituyen su mundo. Después de todo el periplo del Dasein, el Dasein deja intacta la historia fáctica. La noción de Zuhannenheit es así un título pragmático de la interacción con lo real, donde se asumen respectividades anteriores a la teoría y la cientificidad. En ellos, la destrucción de las ideas primitivas de la enseñanza virtuosa coinciden con la crítica al humanismo cristiano, donde obtienen sustento bajo la idea de la distinción entre mundos ontológicamente distantes y nociológicamente superpuestos. Las ideas unívocas, de acuerdo con la lectura hermenéutica del platonismo antiguo y medieval, fueron abandonadas a una mera conformación histórica para entonces debilitar su permanencia en el horizonte del pensar en general. Ha sido así como hoy leemos a Platón, a Descartes, a Kant y a Levinas en nuestras universidades.
Al aceptar el diagnóstico que ha hecho posible esta situación, nuestro pensamiento, el que está detrás de la crítica que hemos expuesto, se ha dejado seducir por el pragmatismo que ha convenido a la cultura posmoderna. Y esta lógica, por un lado, ha permitido la relación, la superposición y colisión de mundos ontológicamente diferentes que no debían mantener relaciones necesarias entre ellos. Y por otro, ha obligado a una renovación de categorías que, al ser consideradas antiguas, solo por ser antiguas, ¿sí?, daban entrada a la época de la idealización de la lengua y con ello a la preeminencia de la interpretación ante los hechos. Este cambio de paradigma consiste en tomar elementos de diferentes ámbitos para ponerlos a disposición, uso y servicio de un fin. De allí que la reinterpretación de los hechos coincida con los principios del mercado capitalista. Bueno, ya no voy a hablar de capitalismo, que se me va Felipe. No es un secreto que esta óptica ha permeado el arte, la filosofía, la literatura, etc. Y que se ha apoderado de nuestros programas educativos. Lo que se enseña en nuestras universidades debe servir para algo. De modo que, al estar obligado a servir, él mismo se presta a configurar su servilismo. Un modelo tal enseña que la innovación debe estar dirigida hacia su aplicación inmediata. Opera como la búsqueda de la aplicación por la aplicación, esto es, como la fuente y justificación del materialismo, que coincide con el modo de entender la innovación y el prestigio según el modelo de producción mercantil de Estados Unidos impuesto por Taylor. De suerte que todo pragmatismo, según lo que nos ha enseñado Rorty en Contingency, Irony and Solidarity, incide en una diseminación de fuerzas construidas antiguamente. Ellas son sustituidas por el poder del lenguaje. Decía Rorty que para narrar situaciones, estas se pueden redescribir. Así, la hermenéutica que está a su base ha nacido de la convicción que es necesario destruir todo dejo metafísico de fundamentos y asumir en el discurso el ordenamiento del sentido y el horizonte de los hechos. De acuerdo con este modelo de transmisión del conocimiento, encontramos ecos que se emplazan con los modelos imperialistas del antiguo imaginario americano. Ellos integran una ideología y funciones específicas en un territorio a partir de la redescripción de las situaciones. Tratan la vida real como si las personas y las culturas fueran solo léxicos encarnados para ser establecidos como partes de un engranaje pensado en términos de producción e incremento de beneficios deslocalizados. Pienso fundamentalmente en la intervención militar de Irak, en las intervenciones militares de Estados Unidos que llegan a la ONU como intervenciones humanas, ¿no?, para evitar que el enemigo radical, llegue a hacer esta intervención, ¿no? No es extraño que el pseudo-intelectual contemporáneo no soporte ser pensado a partir de sus influencias. Es decir, él también se quiere deslocalizar, ¿no? Soy tan único que me quiero deslocalizar. El aparente acceso gratuito a los cursos ofrecidos por el Massachusetts Institute of Technology, Harvard, Berkeley, the University of Texas System, consiste en poner a disposición del público general conocimientos ya filtrados, determinados, clasificados y seleccionados, todos ellos al servicio de una idealización. Ellos se convierten en dispositivos de subjetivación donde los modos de producción de conocimiento estarían delimitados de antemano al dictamen de los intereses del libre mercado, de donde el precio de ser educados de deber pensar así, es el precio que ha pagado hoy la educación de nuestro pensamiento. La introducción de los elementos que dejan pensar al pensamiento comienza con una distinción jerárquica donde el desplazamiento de lo malo, lo anticuado, lo inservible, tiene como base la aceptación previa de que lo determinado como tal es efectivamente así. Sin embargo, este paradigma está centrado en las necesidades del mercado y en la protección del sujeto dominado por sus prácticas. Utiliza la mecanización, la industrialización y la tecnologización y medición de las competencias personales, de sus resultados, sus habilidades, etcétera, para poner en venta la producción de conocimiento a otros consorcios. Las investigaciones, por ejemplo, que hace la Université Catholique de Louvain
sobre la República Democrática del Congo, se ha demostrado que en realidad es por un interés en los minerales en conflicto, no porque les interese en absoluto la vida del Congo. Sí, cuando el conocimiento, llevado a su función práctica, está al servicio de la producción y la explotación, no se hace ilusoria la decisión y la autonomía del hombre de ciencias, ya que sus disposiciones son tomadas al interior de estas superficies. Un síntoma de las prácticas provocadas desde aquí es la preferencia de sistemas de consulta como Wikipedia, antes que la Enciclopedia Británica o The Cambridge Companion. Preferencia que tiene a su base el otorgamiento de una idea de libertad, tolerancia, prosperidad, pluralismo religioso y sufragio universal. Estas fueron las características con las que Serge Schiman definió a Estados Unidos 5 días después del ataque del 11 de septiembre de 2001. Esta pragmática omnipotente es una idealización, en el sentido fenomenológico del término, que predetermina cómo serán utilizados los conocimientos permitidos en nuestros programas de estudio. Ellos deben ser aplicables y rentables a corto plazo. Así, la conversión del profesor en un obrero que trabaja en relación con los paradigmas actuales de la educación ha sido creado en los laboratorios económicos salidos de la Escuela de Chicago, del post-keynesianismo, de la maquinaria virtual post-panóptica y de los procesos de invisibilización de lo marginado. Según lo anterior, el pensar ya no se relaciona con problemas susceptibles de ser agotados desde una sola región ontológica. Consiste en la difícil situación de lanzarse a la búsqueda de saber si estamos listos para pensar aquellos que ya no son meros prejuicios del hombre de ciencia. Aquellos datos primerísimos donde nos es dada la verdadera condición para comenzar por el autoexamen del hombre, del ser en el que nos hemos convertido. ¿Cómo voy de tiempo, bien? De suerte que esta situación todavía permite, sin recurrir a la diferencia ontológica, al pragmatismo intelectual o a la idealización del lenguaje, el giro lingüístico, la deconstrucción o las filosofías de la diferencia, llevar a cabo un análisis fenomenológico de nuestra constitución histórica. Este análisis será llevado a cabo a partir de la semántica, de la fenomenología semántica. Ella señala una posibilidad única respecto a la discusión interna donde han sido divididas las ciencias, separadas y clasificadas de acuerdo con su objeto de estudio. Se llaman ontologías regionales, ciencias particulares respecto a que cada una tiene un objeto. Es decir, es necesario tener un objeto para hacer ciencia, ¿no? En la vida natural, para hacerlo, tomaremos como guía las reflexiones acerca de la significación, la estructura del lenguaje y la constitución de los mundos especiales, a decir, como momentos fenomenológicamente constatables para el análisis genético de la actitud científica. Sí, bueno, para quienes conocen fenomenología, para también quienes no la conocen, en fenomenología hay como un primer paso respecto del inicio propio de la fenomenología, ¿no? Este paso sería una constitución de la estructura natural de la primera actitud, ¿sí? Valdría la pena, esa sería la apuesta, valdría la pena analizar justamente la actitud del científico como aquel que se encuentra en regiones ontológicas determinadas. Es decir, si no hay, lo digo porque quizá no me dé tiempo, si hay o no alguna especie de ingenuidad en el mismo científico respecto de los límites de su ciencia, ¿no? Esa sería como la idea. En la vida natural, los actos de significación llevan a cumplimiento una posición, una Stellung, ¿sí? Stellungnahme, fundamentalmente peculiar ante el ser, al determinar el aparecer de acuerdo con un horizonte de posibles, ¿no? La idea de poder analizar el ser en términos de aparecer se la debemos a Brentano, fundamentalmente en la idea que hay un excedente, ¿sí?, respecto de la ontología, y que este excedente respecto de la ontología sería el horizonte que permite justamente tematizar el ser presente, ¿sí? Esta determinación primordial será pensada gracias al concepto de habitualidad, habitualität, en concomitancia con las leyes de la asociación que dan forma a los datos de sensación y a los actos que confieren significación.
A partir de ellos podremos saber cómo y sobre qué materiales se edifican actos ulteriores como percepciones, deseos, juicios, valoraciones, etc. Todo ello en relación con los intereses prácticos, los problemas urgentes y las preocupaciones vitales, ¿sí?, internas a un mundo vital. O sea, la idea fundamental es que la historicidad de un mundo natural puede ser producida, puede ser creada. ¿Sí? O sea, no es gratuito que nos encontremos obligados a publicar en cierto tipo de revistas, obligados a pensar cierto tipo de problemas. Sí, seguramente dentro de un año nadie se preocupará sobre cuestiones metafísicas porque tenemos que cambiar el mundo mañana, ¿no? Entonces, eso es una producción en el sentido estructural del mundo de la vida, ¿no? Nuestro punto de partida consiste en preguntar cuál es la base sobre la que se distinguen los actos donadores de sentido, es decir, qué motiva que pongamos estos conceptos y no otros en ciertos estados de cosas, ¿sí? Y cómo es posible discernir a partir de ellos la esencia sobre la cual se distinguen los mundos especiales. Es decir, la universidad está absolutamente convencida que ciencias de aplicación inmediata son muchísimo más importantes que las ciencias del espíritu, incluida la filosofía. De acuerdo con Werner Marx, en Vernunft und Welt zwischen Tradition und andere Anfang, los mundos especiales, Vernunft, razón y mundo, entre la tradición y otros principios. Los mundos especiales son los horizontes donde cada uno vive en su mundo. Estos mundos son campos limitados y condicionados por los intereses que distinguen un mundo de otro en discernimiento del mundo universal. Es decir, estos mundos son inmanentes. No obstante, en un nivel nociológico, cada uno de ellos tiene a su base idealizaciones peculiares que reúnen una donación real con los conceptos de los que se sirve una cosmovisión. La extensión del horizonte de intereses de un mundo es comprensible solo de acuerdo con el orden de conceptos y significaciones que figuran allí. Así, los actos de significación convienen a las significaciones mismas como núcleos últimos donde es dado el ser de acuerdo con una preorientación. Lo anterior señala que nuestra meditación debe aclarar cómo se lleva genéticamente a cabo la unidad entre los conceptos y los objetos de conocimiento objetivados al interior del mundo especial científico y desde el campo de las significaciones que circundan esta mundanización. Este campo cumple el horizonte donde es planteada la posibilidad de conocer de una forma u otra de acuerdo con predeterminaciones. En su fase técnica, en la fase que creo que nos encontramos, la educación se instaura como una idealización que opera sobre la cultura. El concepto de idealización, de acuerdo con Pierre Kersberg, en La science dans le monde de la vie, señala que las ciencias han captado históricamente realidades a través de formaciones significativas, obligándolas a influir en sus principios, fundamentos y elementos básicos para apropiarse de su operación. Si llevamos esto hasta el final, los entes de los que se ocupa una ciencia estarían sometidos de antemano a una cosmovisión que antecede y determina la dirección de su mirar. Esto señalaría, a diferencia del análisis pragmático de Simon Said, que toda praxis estaría sostenida en una estructura significativa predada y validada dóxicamente dentro del campo del saber. Esto implica que la praxis no puede liberarse de una estructura que la antecede. Dicho fenomenológicamente, la praxis misma sería una y otra vez objeto de reducción, ¿sí?, de reducción fenomenológica, de reducción trascendental, una vez que el mundo circundante se perfila como lo predado originariamente a toda tematización posible. En el campo del saber, las ciencias plantean formas circulares de conocimiento que, siendo esencialmente idealizaciones, sustituyen lo dado por estructuras de interpretación. Esto señala que las idealizaciones en sí mismas comprenden una doble génesis. Por un lado, ponen en operación el conjunto de protomateriales conceptuales que dan unidad a un mundo especial, y por el otro, incluyen en las significaciones que surgen de esta interacción objetividades cósicas, valores culturales, morales, útiles prácticos o estéticos, teorías y prácticas científicas. Esto señalaría que en la lógica de la idealización y la significación
se pone en juego el paso de estas modalidades dóxicas al centro de gravitación de la interpretación del saber en general. Perdón. En los mundos especiales, entramos en contacto con las cosas, los asuntos, los problemas del saber. ¿Sí? Me gusta mucho el concepto Gegenständlichkeit de Husserl, fundamentalmente porque parece abarcar diferentes ámbitos ontológicos y pensarlos no solo en términos de la Sache heideggeriana ni de las Dinge, sino cosas en los dos sentidos, ¿sí? Sino más bien como aquello que es susceptible de problematización, sean cuestiones materiales, sean cuestiones ideales, etcétera, reales, posibles, ¿no? De acuerdo con un horizonte, los asuntos, los problemas del saber, de acuerdo con un horizonte, guardaría en sí una serie de intereses desde donde se delimita de antemano la modalidad con la que el científico se dirige a un objeto. Al estar administrado por idealizaciones peculiares, la donación de algo existente, ya para las ciencias naturales e idéticas del espíritu o para regiones reales, imaginarias o posibles, es referida al estado conceptual y significativo de una cosmovisión especial. A partir de allí se determinan hábitos peculiares que serían finalmente correspondientes al sistema de significaciones preestablecidos de antemano. Es decir, a una universidad que ha entregado sus mapas curriculares, digamos, a principios neoliberales, no le podemos pedir que piense realmente, ¿sí?, a quien está educando. Así, los mundos especiales, aceptados como horizontes de verdad por el yo, que da como universalmente válidos sus principios, sus fundamentos, sus conceptos y sus objetos de conocimiento, se presenta una actitud de ingenuidad peculiar que no cuestiona por el velamiento original bajo el cual se ha construido su ciencia, el estado de su ciencia. Ese velamiento nacería genéticamente en la conformación de las ciencias particulares, ocupadas inmanentemente de objetos y objetividades que se desprenderían de aquello que no pueden tematizar, ya porque sus conceptos han sido desprendidos de su origen, ya porque sus prácticas estarían interesadas en la comprensión de una región de la verdad. De modo que en las ciencias particulares queda un resto infinitamente problemático de irreflexividad cuando se acepta de suyo que el conocimiento sería susceptible de particularización. Estos elementos, en términos de una actitud secundaria, serían prereflexivos, originarios para la estructura del mundo especial, ya que conformarían la constitución del yo en la vida propia del científico. En otras palabras, la historia de los conceptos de una ciencia no capta en absoluto la revelación originaria del objeto que se presenta, y sin embargo, ella se afianza como lo más familiar a su mundo. Lo anterior nos permite, en tanto que sostenida en una semántica específica, un análisis eidético de la vida del científico particular a partir de las significaciones establecidas en los juicios y en los conceptos, en tanto que protomateriales de las idealizaciones que les permiten tematizar. Ellas estarían incluso antes, digamos, antes de la interpretación, harían posible la interpretación, de hecho. De suerte que el concepto husserliano de Bedeutung, significación, ojo, absolutamente distinto a la Deutung heideggeriana y muchísimo, digamos, excesivamente lejos de la Bedeutung heideggeriana de 1919 y 1923. Analizado aquí a través de la lógica del horizonte núcleo, es aquel que subsiste las relaciones que ofrecen los reenvíos posibles y efectivos entre las Fortlauten, las Erlebnisse y los Psychische Akten. Esta triple distinción nos permitirá llevar a cabo tanto una noemática como una noética de la significación. ¿Sí? Es decir, cómo se ponen en relación actos psíquicos, actos de asociación, vivencias, Erlebnisse, sí, y Fortlauten. ¿No? Fortlauten, pues yo nunca he sabido traducirlo, no me gusta cómo se traduciría, pero es como sonidos verbales, ¿no? Pero la traducción es horrible, disculpen. Esta triple distinción nos permitirá llevar a cabo tanto una noemática como una noética de la significación. ¿Sí?
Queda establecido que los actos objetivantes del científico son interpretaciones particulares afianzadas de acuerdo con consideraciones y tomas de posición determinadas desde idealizaciones previas. En el curso Logique de 1902 y 1903, un curso casi desconocido para la tradición fenomenológica, Husserl señala que la significación de las expresiones no debe ser buscada en sus rendimientos manifiestos, es decir, en el lado material del lenguaje, ¿sí?, sino en cómo se lleva a cabo la atribución del referente enunciado, es decir, en la modalización del objeto que está tematizado en el lenguaje. Así, los actos de captación, las llamadas Auffassungen científicas, generan tomas de posición, las Stellungnahme, determinadas por la asociación posible para una región de la verdad y su serie correspondiente de conceptos. El núcleo de esta reflexión reside en que, si el científico es constituido desde un mundo especial, en una actitud que no puede estar precedida por otra, sus tomas de posición respecto de los objetos de conocimiento que su tradición le ha ofrecido puede ser pensada de acuerdo con el estado actual de su ciencia, relativizando por completo su relación con el objeto. Las certezas a las que accede habrían sido fijadas de antemano, constituyendo su modo de ser a partir de una situación precrítica y prereflexiva. De acuerdo con esto, la unidad entre la significación, como lo que opera al interior de la relación entre el horizonte y el núcleo de la interpretación, adquiriría un valor existencial. Las significaciones, los conceptos, los principios y los fundamentos de cada ciencia operarían como protoformaciones, en sentido de Bildung, Überbildung, diría un alemán, ¿no?, antes de Paideia, justamente, ¿no?, y al mismo tiempo como delimitaciones que manipulan el saber al no ser puestas en cuestión. Sobre las unidades o la descripción llevada a cabo aquí, donde hemos distinguido entre seres reales, posibles y reales, y la idea de una determinación significativa, se hacen entonces posibles actos, prácticas, juicios y valoraciones, que ontológicamente comprometidas llevan la posibilidad de la significación a un modo de modificación del mundo. Esto señala que la consideración de la vida del científico, resuelta una y otra vez en la consecución de su quehacer, imprime el modo de vida espontáneamente práctico del hombre en el mundo, y así la praxis obtiene un fondo fenomenológicamente constatable. La praxis. B, se hace posible una idética del mundo de la vida científica que estaría detrás del trato pragmático de las cosas y del saber, y C, queda evidenciado que la fenomenología ya no puede ser acusada de teoreticismo, una acusación extendida entre la cultura ontológica actual, como las de Hans Helmut Gardner y Jean-François Courtin, todos ellos discípulos de Heidegger. Salud. Se evidencia entonces que el científico de la vida natural es comprendido en concomitancia con un mundo de valores, prácticas, juicios, que configuran sus tomas de posición indiscernibles de su mundo especial y que no ha sometido a examen. El mundo especial, ordenado a partir de conceptos, concepciones, significaciones y expresiones, sería finalmente el límite del pensamiento científico. De modo que los mundos especiales suponen la sujeción de las consideraciones del yo a los elementos que operan al interior de su mundo. Y esto ha sido así para todo científico particular. Se vuelve entonces problemático el planteamiento de la independencia de actividades espontáneas, de la libertad del pensar, sin la necesaria emancipación del yo científico de su mundo. Esto señala que para tematizar los límites del pensar que es propio, sería necesario dar un paso fuera de aquello que nos hace posible pensar. Lo dicho señala la existencia de una actitud de orden superior a la ingenuidad natural exoteórica. Gracias a ello, el problema de la actitud ascendería a una categoría del ser con tintes ya existenciales sin necesidad de Dasein, ni de diferencia ontológica. Una vez que han sido constituidos como tales los horizontes predelineados por los protomateriales conceptuales de una ciencia, pueden ser destruidos estos protomateriales para abrir otros posibles no incluidos en las primeras tomas de posición. Así, es necesario saber que el científico de cualquier región del conocimiento pensable
Para acceder a una relación en la verdad desde su ciencia particular, debe tomar una actitud crítica universal capaz de dirigirse contra la tradición entera y contra lo que le es más familiar. Esta actitud, que corresponde al autoexamen continuo de los prejuicios que constituyen al científico como científico, corresponde a una actitud autónoma que consistiría en la búsqueda incesante de la verificación que ya no correspondería a un campo cerrado de conocimientos ni a una serie de objetos de problematización. Ella correspondería al inicio del saber en tanto que saber. Lo que hemos establecido hasta aquí ha surgido correspondientemente de la reflexión de los archivos inéditos de Husserl A511 y A35, Die vorgegebene Welt als traditionelle Welt, Welt der generative Tradition y Wesen und Möglichkeit, strenge Wissenschaft, rationale Wissenschaft und Ontologie. El mundo predado como mundo de la tradición y mundo de la tradición generativa y esencia y posibilidad de una ciencia rigurosa en tanto que ciencia racional y ontología. En ellos, Husserl señala la importancia de la tradición helénica en tanto que ethos originario de todo saber que está dispuesto a la búsqueda de la verdad con anterioridad a la disposición de llevar a cabo un oficio aislado. La idea fundamental es pensar o intentar pensar si es posible una especie de autocuestionamiento respecto del científico. Es decir, pensar justamente no solo cuáles serían el origen de los conceptos propios a una ciencia, sino qué puede hacer, cuál es la responsabilidad del científico ante la idea de que esta ciencia está sometida, nuestras ciencias, nuestras universidades están sometidas justamente a su aplicación inmediata, ¿no? O sea, he pensado ahora con la conferencia del doctor Mota que, claro, es necesaria la crítica. El problema es cómo llegar a la crítica que no solo nos transforme a nosotros, sino que transforme el mundo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Ramsés por la ponencia. Yo tengo algunos comentarios acerca de la colisión de los mundos ontológicamente diferentes, si no implicaría también una reducción de la alteridad en Levinas, pero digamos que tampoco esto es una charla entre filósofos, que luego, si es entre filósofos nada más, termina estando un poco medio impopular. Así que vamos a abrir las preguntas a nuestro querido público en estos 50 años de la facultad. Y pues comenzaré con, si alguien quiere participar, hacer una pregunta a los ponentes. Levanten la mano, sí. Para que pueda ir el micrófono hacia ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues primero agradecer a los dos ponentes. Gracias, Arturo, por venir a visitarnos en estos 50 años de trayectoria, y gracias también al doctor Ramsés por estas dos ponencias de alto nivel filosófico. Muchas gracias a ambos. Pues yo quiero aprovechar el micrófono para plantear una pregunta a cada uno, si es posible. La primera, para Arturo. Es muy interesante esta propuesta que nos haces de formar el espíritu crítico, pero que no es suficiente, que hay que ir a una aplicación y después hay que ir a una tendencia de bien, y ahí tendríamos muy bien conectado a Aristóteles y a Mauricio Bechot. Mi pregunta va a que una de las bases de Bechot es precisamente el libro 6 de Ética Nicómaco, pero el problema que me surge es que tiende Aristóteles, estamos pensando en excelencia, y en Bechot estamos pensando en moderación, y entonces para un estudiante parece ser una contradicción entre esta analogía que no va al extremo, ni a la metáfora, ni a la metonimia, y por otra parte es excelencia, es decir, que parece ser un extremo de bien, como también lo dice Aristóteles en 2 y 3. ¿no? Entonces, esta moderación frenética de Aristóteles parece un poco chocar con una exigencia de excelencia, de virtud, de bien extremo, y parece como imposible. Esta sería mi pregunta. La pregunta para Ramsés sería, nos has hablado me parece muy bien en relación a la actitud como una necesidad del científico,
Pero en relación a lo que signifique enseñar a pensar, o como dice el título, educar a pensar, mi pregunta viene en relación a las personas que enseñan y a las personas que educan a otros, que a su vez van a educar a otros. Me estoy refiriendo a niveles básicos. Si un alumno va entendiendo esto a mitad de carrera, de una reducción fenomenológica, y algunos la entendemos después de la carrera, ¿cómo bajar esta reducción fenomenológica tan importante en el cuestionamiento en relación a niveles básicos de enseñar a pensar y que no sea solamente en los niveles científicos y universitarios? Muchas gracias. Gracias, José Luis. Mira, yo voy a tratar de hacer un poco de trampa, voy a auxiliarme del libro quinto para responder tu pregunta del libro sexto. En la justicia, Aristóteles hace una distinción para enfatizar el carácter fonético, anticipadamente me parece, de la epiqueia, como distinguiéndolo de la sola igualdad que implica la justicia. Y es que bueno, voy a tratar de poner un ejemplo para un poco ampliar mi comprensión. La justicia puede tener dos aspectos, una de realización de igual a todos, siempre, o de igual a los iguales, desigual a los desiguales. La distinción radica un poco en que, mi ejemplo para los alumnos trato de ser un poco simple. En el reglamento dice, bueno, en general los reglamentos, no sé cómo está el reglamento aquí de la licenciatura, pero en general, que si llegas 10 minutos después de la clase tienes retardo o no puedes entrar a la clase. Y entonces la justicia sería tratarlas a todos por igual. Y la excelencia radicaría en tratar de hacer un recto cumplimiento de la virtud en función de esta determinación conceptual o teórica de siempre llegar en punto de la hora de clase. Pero la epiqueia pide poner la ley en función del caso. Entonces, claro, llega tarde, pero se le ponchó la llanta del auto, estaba enfermo, su tutor de tesis lo agarró en el cubículo, no lo dejaba salir porque no le respondía las preguntas que quería, me explico, ¿no? Entonces, la epiqueia es de alguna manera, a mí me parece muy claramente que la excelencia no radica en un perfeccionamiento de sentido, ¿cómo decirlo?, estrictamente cualitativo, como se interpreta contemporáneamente, sino desde la finitud humana, ya me parece muy importante esta idea, radicar la posibilidad de realización en función del ideal que se está vislumbrando, que me hace mucha alusión a la ética, porque una ética de la excelencia así planteada sería una ética para robots, incumplible, claramente, exactamente incumplible, pero la ética sea un ideal no quiere decir que no sea una aspiración por cumplir. Entonces la validez de la ética, desde mi punto de vista, radica no en la realización estricta del ideal en esos términos, sino la realización o la conducción de la realización en términos del ideal que se ha planteado. Por ejemplo, la dignidad de la persona humana, ¿no? Que en ética, por ejemplo, se distingue claramente la ética de la moral en ese sentido. La moral sí nos da leyes, y ahí sí hay una mejor manera de valorar la realización del acto moral, pero la ética no puede tener leyes, sino principios, es mucho más general. Y entonces actuar en función del principio no solamente permite hacer ética, sino hacerla humanamente. Y entonces ya te permite respirar, ¿no? El yugo, que puede parecer una ética exagerada o muy, como decían los términos del doctor Beuchot, muy univocista, sino la analogía te ayuda a realizar, me parece, el ideal de excelencia humanamente. Entonces te permite vivir, ¿no? Por ejemplo. No sé si gracias, José Luis. Gracias. Bueno, inicialmente yo diría que la idea de educar el pensamiento tiene un sentido negativo, ¿no? Fundamentalmente bajo estas disposiciones que obligan a la universidad a pensar de cierta manera, a orientarse de cierta manera, podemos verlo en ejemplos muy concretos, ¿no? Digamos, una descripción de lo que va a pasar en una sesión, si en una sesión de clase debe ser descrita años antes de que pase, sin saber quiénes están en el aula, ¿no? O sea, ¿cómo puedo realmente entrar en interacción con alguien que no conozco, ¿sí? En un logos compartido, en un diálogo que se pueda llevar a cabo, ¿no? En ese sentido. Hay sistemas que están haciendo de la universidad un lugar de producción de ciertos intereses que no pertenecen al saber y que están fuera de toda
descripción veritativa o de verdad, ¿no? Eso sería como una idea. Si lo pudiéramos decir en una frase, yo diría que educar el pensamiento es actuar sobre una voluntad, ¿no? La otra cuestión es que es verdad que los términos pudieran sonar un poco o un tanto cientificistas, términos de reducción, epogé, etc. Voy a decirlo quizá en términos muchísimo más banales, ¿no? Para ver cuál es la idea de esto, ¿no? Husserl toma un concepto del escepticismo clásico para decir que el verdadero conocimiento consiste en comenzar a determinar lo que no conozco, saber que no conozco, para poder proveerse subjetivamente de una búsqueda de eso que aún hace falta, de eso a lo que aún no ha llegado, ¿sí? La reducción, fenomenológicamente, técnicamente, tendría que ser pensada a partir de la posibilidad de llevar esa vivencia a su origen subjetivo. Es decir, nada de ficciones, ¿no? Yo diría nada de enfermedades psíquicas, ¿sí? Que no tengan una vivencia que la soporte, ¿sí? Ahora, también, pues eso ya son cuestiones mías. Creo que ahí hay una confrontación radical con el psicoanálisis, donde me parece muchísimo más radical el comienzo fenomenológico, epogético, sí, que esta idea de que todos estamos enfermos desde el principio, ¿no? La idea de que solo atender las vivencias que nos corresponden en el tiempo que le es de suyo dado, me parece justamente la idea helénica de ethos, ¿sí? No necesito que absolutamente nadie me vigile, ¿sí? Si soy consciente de la relación que tengo con los principios que voy a defender hasta el final, ¿sí? Esta idea de nomos, esta idea de dique, griega, latina también, en el sentido de, bueno, nomos más que dique, ¿no? Tendría que ver justamente con eso. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad, y todos tenemos la responsabilidad, de mostrar que la educación de cierta manera es imposible, pero lo que sí es posible dentro de los campos de la educación es tomar una actitud donde el que está en juego es cada uno de nosotros, ¿sí? De eso se trata, llevar la vivencia a su origen subjetivo. Es decir, el que es un fantasma será un fantasma hasta que comience realmente a atender sus vivencias, en el sentido de que ningún discurso antes de una vivencia radical, ¿no? Ese creo que ese es el tono existencial de la relación entre la reducción y la epogé. No sé si tengamos tiempo para otra pregunta, creo que… bueno, de lujo, entonces, Sí. Doctor Ramsés, comentaba hace un momento en su conferencia que precisamente la universidad neoliberal, ¿no?, era esta imposibilidad, ¿no?, de preguntarse a quién educa, ¿no? Obviamente por esta determinación de las estructuras que ya nos ha comentado. Sin embargo, es curioso, ¿no?, porque precisamente, irónicamente, procesos a los que están supeditados los espacios universitarios son irónicamente a su vez espacios para la crítica, ¿no? Espacios precisamente para educar el pensamiento y para cuestionar el mundo, ¿no? Entonces, me lleva un poco a la reflexión que si no, más bien, la universidad, y quizás ligándolo ya un poco también con el doctor Arturo Mota, no ha fracasado en ese sentido. Es decir, hace rato en la conferencia del doctor José de Lira, ¿no?, se hablaba que precisamente la profesión del filósofo se perfila en la Alemania del siglo XIX, ¿no? Sin embargo, el papel de la universidad en el siglo XIX siempre tiene un eje de participación social, como usted bien lo ha mencionado. Es decir, no solamente ser críticos con una élite universitaria, sino que rompa las fronteras del propio espacio universitario. Entonces, la cuestión es, parece ser que siempre hay un proyecto de la universidad que se erige con miras a la sociedad y que parece ser que es inacabado, ¿no? Parece ser que nunca la crítica, no sé ahí quizás, ¿no?, qué tanto la crítica realmente se ha aplicado para estos espacios universitarios. Sería mi… Bueno, son 3 preguntas, pero bueno. No sé si la universidad haya fracasado, pero lo que sí creo que es que hay que estar atento a los movimientos que va a dar,
¿sí? Y que la crítica, al menos la crítica en la que pues yo creo, en la crítica a la que estaría dispuesto a dar mi tiempo, que es bastante, ¿sí? Consistiría en que el filósofo o el pensador tendrían que hacer que la orientación que tome la universidad no sea neoliberal. Si la universidad no se rinde, ¿sí?, a esos elementos, el pensador ha pensado. Si la universidad que está por venir, ¿no?, y lo sabemos quienes nos interesamos por eso, la universidad que está por venir realmente, ¿sí?, origina el cambio social a partir de la sustitución del revolucionario por el emprendedor, de la sustitución de ideas, digamos, humanistas por ideas aplicables inmediatamente, el pensador ha fracasado, ¿sí? Su crítica no es suficiente, no ha cambiado absolutamente nada y lo que ha hecho es una reflexión psíquica, psicológica, interna de lo que podría ser, pero no será, ¿no?, en ese sentido. La otra cuestión es que es una lástima que no haya estado en la conferencia, pero no es cierto lo que ha dicho el profesor, ¿sí? El filósofo no depende de estas determinaciones institucionales. De hecho, desde el siglo XV empiezan a ser separadas, ¿sí?, si se le quiere llamar, los oficios, ¿no?, en las universidades europeas, pero podemos rastrear incluso hasta 600 siglos antes de Cristo, ¿sí?, la verdadera búsqueda de esta operación filosófica. Pero si estamos pensando hoy que la filosofía debe ser justificada, ¿sí?, legitimada, ¿sí?, y operativa institucionalmente, hemos terminado, ¿no? Hemos terminado y creo que no va por allí. Creo que la vida del filósofo no tiene horarios, no tiene, digamos, horarios de oficina y este tipo de cosas, ¿no?, sino la vida del filósofo tiene que ser tan radical, que, como se decía hace un momento, que vaya en ello la vida. Si no, no es posible. Estamos jugando como, bueno, muchos juegos y payasos hay por todos lados, ¿no? Bueno, muchas gracias, profesor. Parece que hay otra pregunta en el panel del doctor Ricardo. No sé si antes de que le demos la palabra al doctor, quisiera usted completar. Bueno, yo creo que de cara a la filosofía especialmente, bueno, es claro, ¿no?, el desarrollo de la universidad con modelos profesionalizantes son necesarios. Incluso la doctrina social de la Iglesia justificaría un poco esta idea de la contribución del conocimiento para el desarrollo del bien común, en la satisfacción de necesidades sociales, etcétera, ¿no? Y la formación profesionalizante de los individuos para cumplir ese tipo de satisfacción social moderaría a lo mejor un poco esta visión así tan dramática de una crítica de la profesión o de la profesionalización. Y de cara a la filosofía, yo creo que transite por dos cosas. Yo aprendí en la Universidad Pontificia de México una visión más romántica de la filosofía del saber por el saber, que me enamoró, claro, también me enamoró profundamente, de buscar armonizar mis intereses estrictamente especulativos, de verdad, de crecimiento del conocimiento, un poco de erudición, pues es necesaria la erudición en la filosofía, sin duda, inevitablemente, pero también me faltó una visión profesionalizante de la filosofía. Y entonces, como decimos en México, era un sufrimiento, sigue siendo un sufrimiento terrible perseguir la chuleta. Entonces era terriblemente dramático que, siendo ya maestro en filosofía, empezaba a dar clase en una preparatoria donde me pagaban 50 pesos la hora, que sin vivir me alcanzaba para mis pasajes nada más. Y además recorría 3 horas, yo vivo en Xochimilco, su casa está en Xochimilco, y iba yo a una universidad por el norte de la ciudad, y entonces tardaba en transporte público 3 horas en ir, 3 horas en regresar, nada más iba por 2 horas de clase, era espantosísimo. Entonces me faltaban criterios estratégicos para desarrollarme profesionalmente. Y yo creo que yo sería más de una posición más moderada. Un poco, sí, yo no reniego, todavía promuevo una visión romántica de la filosofía en ese sentido, pero también unida a una posibilidad de desarrollo académico. Por ejemplo,
pues digo, los SNIs, ¿no? Esta idea de que, ¿y cómo ahora de salario mínimo, ahora a UMAS que pasamos? Y ahora UMAS a un monto ya establecido. Y no, pues es que el candidato gana 6,800 y el SNI 1, pues el doble. Entonces, no, pues búscale para subir porque te va a dar. Y cada 25 ahí está tu lanita, perdón, tu dinero, ¿no? Te condiciona. La verdad es que sí te condiciona. Y yo la verdad es que sí sería un poco, no sé, deshonesto decirte que, o decir que la sola visión romántica y amorosa de la filosofía que me enamoró y que también promuevo en mis alumnos, debe también estar acompañada de una visión profesional de la filosofía, en este sentido, ¿no? Y es cuando me dijo mi papá, bueno, pues yo no sé de qué vas a vivir, cuando dejé medicina me fue filosofía. Y mi respuesta, que ahora trato de interpretar, ¿no? Pero fue muy intuitiva en ese momento, pues cuando viva sabré, ya verás. Y vivo de la filosofía. Y no vivo, no vivo bien, bueno, es que también lo bien y lo mal, ¿no? Es muy relativo. Pero satisfactoriamente. Tengo zapatos y un saquito. Sí, entonces ayuda, digamos que ayuda a vivir. Entonces yo creo que sí, una visión moderada, yo sería más partícipe de esa visión moderada, sin dejar de tener un sentido francamente crítico del papel de la filosofía en el ámbito del ejercicio profesional contemporáneo, y agradezco, por eso intenté hacer un agradecimiento público al inicio, de que en una universidad haya un espacio donde me han dicho que hay alrededor de 40 alumnos en la licenciatura en filosofía. No soy despectivo, discúlpenme, de 40 gatos. Haya espacio para 40 gatos que quieren hacer algo que les entusiasma sin tener una retribución como el ingeniero, el químico, que tiene una visión mucho más económica, de inversión económica en la universidad, sino de inversión de cultura y de entendimiento y de apoyo humano a la universidad, ¿no? Y es que ya al final termino. Yo le decía a mis alumnos, mi papá me dijo, la única vez, me enojé mi papá, y la única vez que lo invité a algo en la universidad fue a mi tesis doctoral. Antes no, pues ya ven las cosas, ¿no? Los traumas. Sí. Y me dijo, mira, hasta ahora me di cuenta que lo que estás haciendo así es importante. Mi hermana me decía que mi papá le platicaba, bueno, Arturo, ¿qué? Está en la maestría en filosofía. Y bueno, ¿y de qué? Pues, ¿a qué está jugando? ¿De qué lo vamos a mantener? ¿O de qué se va a tratar? No veía una manera de cómo podía yo solucionar autónoma, de manera libre, mi vida en la filosofía. Y digo esto de este modo, así, porque les digo yo a mis alumnos, claro, en ámbitos de disciplinas distintas, los objetos de estudio con los que trabajan no son a veces propios de esa disciplina. Y yo discutía con un amigo, Antonio Lascano Araujo, que es el fundador del Laboratorio de Microbiología Evolutiva de la UNAM. Su tema central es origen de la vida y evolución de la vida. Y en una plática que tuvimos, que no discusión, me decía, claro, pero es que la vida no es algo que yo pienso, ese te toca a ti, eso te toca al filósofo, saber qué es la vida, o qué es el ser humano, o qué es la persona. Entonces, yo creo que el desarrollo de la multidisciplinariedad, o bueno, no estoy tan seguro si multi-inter, ha ayudado a que todavía la filosofía tenga un espacio interesante de desarrollo en las universidades contemporáneas, muy necesaria también. No sé si respondí un poco. Gracias. Creo que sigue la participación del doctor Ricardo, ya que estamos, como diría Zizek, leyendo a Lacan en el desierto de lo real. Vamos con la participación del profesor. No me identifiques con Lacan, que no sé si eso sea bueno. Habías dicho que no querías participar tú porque íbamos a ser puros filósofos, y mira, muy rápido, yo coincido mucho con lo que se ha dicho, particularmente con la perspectiva de Ramsés, desde otra tradición intelectual, pero digamos, esta visión de la neoliberalización de la universidad me parece absolutamente problemática. Y yo lo que le preguntaría a Ramsés es, digamos, un poco desde otras perspectivas que analizan la manera en la cual la ciencia presupone sus propios objetos, no servirían categorías como, por ejemplo, la de ideología, ¿no? O cómo se podría establecer un vínculo con esa categoría, con la de hegemonía, desde una perspectiva, digamos, de Gramsci, ¿no? De pensar cómo siempre hay un sustrato detrás de la propia problematización que hacen los científicos, que suponen que es, digamos, transparente de su propio objeto, y cómo eso también nos permitiría pensar desde términos políticos la manera en la cual podríamos transformar, digamos, el sentido común general, la ideología,
para transformar la universidad desde una perspectiva política también, ¿no? Sí, de hecho, hay una chica talentosísima, se llama André Stati, tiene un texto que se llama Differente Wissensfelder über das Problem der Einstellung in der Husserl Phänomenologie. La idea es que estos diferentes campos, ¿no? La idea de ideología e idealización me parece que están muy cerca, pero la idealización y la ideología, independientemente de las dificultades semánticas que tengamos para poderlas unir, serían solo digamos, una posible tematización dentro de un horizonte de posibles muchísimo más amplio. De hecho, yo he defendido con algunos fenomenólogos marxistas, uno de ellos es Werner Marx, yo lo conocí en Bélgica, que una vez que comprendamos lo que realmente significa que una acción tiene un horizonte abierto, significa no caer en la idea de que las minorías o los elementos que están viendo otra posibilidad sean reaccionarios. De hecho, estarían ontológicamente justificados para poder buscar lo que ese discurso no busca, ¿no? Porque, bueno, como tú bien sabes, ¿no? Las minorías que no son minoritariamente menores, etcétera, etcétera, siempre han pasado la historia oficial como si tuviesen que buscar algo que se les ha quitado, de derecho o de hecho, ¿no? Pero aquí se podría decir, y realmente estoy convencido de eso, aquí se podría decir, claro, la estructura misma de toda tematización, donde una ideología hace que la interpretación haga que el objeto sea destacado e interpretado con una serie de conceptos, sí, la estructura misma que permite esa interpretación sigue abierta, y a esa apertura podemos perfectamente acudir. Yo creo en la revolución una vez que ha sido pensada y actuada. No creo en la revolución que se queja, que grita, etc. Creo en la revolución donde las cosas pasan. Y creo que una vez que tenemos suficientes elementos como para realmente pensar eso que no se puede pensar desde esta estructura neoliberal, ¿no? Me parece que lo que falta, o sea, no pude leerlo en la última parte, ¿no? Pero lo que falta es justamente saber de qué somos capaces ahora, qué necesitamos preparar para entonces dar el paso, ¿no? Yo creo que el idealismo ha preparado la posibilidad de pensar primero una posibilidad del mundo para entonces transformarlo, ¿no? O sea, tesis de Feuerbach, ¿no? Y creo que hay que acudir justamente, ¿no? Ahí creo que lo que me estás preguntando está muy cerca de lo que he venido pensando últimamente. Creo que lo que tenemos que hacer es primero desestructurar nuestros conceptos y saber hacia dónde queremos ir. Y si el final, si hacia allá donde nos queremos mover coincide, adelante, cuenta conmigo, ¿no? Y creo que tiene que ser así, independientemente de si tenemos tradiciones, etcétera, qué queremos más bien o cómo queremos pensar la universidad, ¿no? Dicho esto y como nota al pie, yo creo que sí se podría pedirle a CONACYT que no piense que nuestros oficios están sostenidos en el último digamos, en la última reflexión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? Pero lo que habría que hacer es decirle, claro, no, pero lo que habría que hacer es decirle cómo abrir otros momentos para que el filósofo no tenga que buscar los trabajos que han diseñado, físicos, etcétera, que han hecho CONACYT. ¿Sí? Eso es lo que creo que habrá que pensar, que no han pensado ellos, vamos a pensarlo nosotros y vamos a proponerlo, ¿no? Políticas públicas, lo que sea necesario. Pero decirles, esto no lo puedes pensar, yo lo puedo ver y te entrego una realidad que podemos llevar a cabo juntos. Muchas gracias. Una pregunta más, la compañera de allá hasta atrás. Pues primero que nada felicitando a los dos doctores. Mi pregunta es una pregunta en dos. ¿Cómo entraría en acción el científico ante la visión problemática de la educación actual y cómo podría restaurarla a fin de que todo hombre la entienda o esta acción sería imposible? Bueno, me parece que es una pregunta para el panel. ¿Quién se anima para ir primero para responderla? Bueno, cuando dices científico, solo te pido que me aclares un poco. Cuando dices científico, ¿qué dices? O sea, científico es
una especialización de ciencia aplicada, científico así en general de sentido clásico. Cuando es científico, ¿a qué te refieres? La visión que tiene el hombre para poder educar. Te lo preguntaba porque me parece una posición demasiado amplia. Y entonces mi respuesta puede ser hasta cierto punto ambigua o igualmente amplia con lo que me pides. Yo creo que yo no creo que la ciencia hoy en general sea indiferente a su propio reto intelectual y social. Yo creo que contemporáneamente en el desarrollo de los científicos, más para no hablar de la ciencia, de los científicos, sí hay intereses que nos han ido acercando cada vez más en las disciplinas con las que colaboramos. Por ejemplo, no solamente tengo amigos biólogos duros, de biología dura, tengo amigos de física, matemáticos muy duros, tengo un buen amigo sociólogo que ahora nos acompaña, Juan Coca de Valladolid, que aquí está con nosotros. Y en los científicos en general yo creo que sí hay un interés por repensar su propia disciplina de cara a cuál es el papel que tiene en el desarrollo de la sociedad y en la misma universidad. La verdad es que sí, mi respuesta es un tanto amplia en ese sentido, porque no creo que estemos, o yo no puedo estar en una posición de homologar la ciencia como ciencia así en abstracto, sino creo que también hemos ido avanzado al pensamiento de la ciencia desde el científico. Y yo creo que contemporáneamente, amén de cómo se nos ha enseñado, porque en algún momento en mi formación, yo también tuve el imaginario de que la ciencia era algo muy abstracto, y era la crítica a la ciencia por la ciencia, desde la ciencia, pero nunca dialogaba yo con científicos. Y cuando me puse a dialogar con científicos, que son los que hacen el desarrollo de la ciencia, he empezado a cambiar mi perspectiva de esta visión tan, digámoslo así, de mi parte denostativa de la ciencia, y la ciencia también ha tenido un desarrollo, creo, un camino hacia el ámbito humano. Por ejemplo, Toño Lescano Araujo, un gran biólogo. Si es que lo que hemos fallado, decía él, en biología, es que se nos olvida que la biología la hacen los biólogos. Y entonces se ha dedicado a enseñar a sus alumnos que la biología tiene nombre y apellido, y que el conocimiento que se ha desarrollado tiene nombre y apellido y tiene una figura corpórea. Es decir, los biólogos que tienen un contexto social, un contexto histórico, un contexto emocional, etcétera. Y eso influye también en el desarrollo de su quehacer científico. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que se ha estado haciendo. No sé qué tanto en México, en ciertas orientaciones. Me ha tocado estar en congresos en Latinoamérica, donde también, más que exactamente con filósofos, he congeniado más con antropólogos, con sociólogos, con biólogos, con neurocientíficos, y hay o sea, yo no sería tan radical en ese juicio o tan temerario en esa parte de que la ciencia, por la ciencia, sin más, ya es algo que no se puede rescatar. Yo creo que se está haciendo una transición hacia el rescate de este imaginario de ciencia abstracta por el ámbito de un quehacer mucho más humano. Y termino. Ernst Sosa, con la epistemología de virtudes, a mí me parece, lo poco que yo he leído de él o lo que he leído de él, hace un poco el asunto. Es decir, tratar de decir que la ciencia la hace el científico, y la virtud no es la virtud de la ciencia, sino del científico, y eso humaniza el quehacer del científico y, por tanto, el ámbito de la ciencia misma. ¿Sí? Gracias. Bueno, no sé si entendí la pregunta, porque voy a tratar de ponerla, digamos, como a mi disposición, si es que eso es posible. ¿Cómo la acción del científico puede ser transmitida de tal manera que al círculo de personas donde se educa pueda haber, digamos, como un efecto? Eso sería bien. Yo creo que sin tener que decir inmediatamente nombres propios, el científico se profundiza de acuerdo con la responsabilidad que tiene con su ciencia. ¿Sí? Esa profundización en la ciencia tendría que ser y comenzar, y me parece que eso es lo más radical, con una autocrítica. La autocrítica que, bueno, aquí estoy pensando en Levinas, la autocrítica que diría, no estoy ocupando el lugar de alguien lo puede hacer mejor que yo. ¿Sí? O sea, educar no es simplemente pensar mecánicamente, digamos, la expresión de ciertos conocimientos,
sino tiene que pasar algo, y si no pasa algo, sí, la acción del científico fracasa, ¿no? Creo, y este es Platón, el Platón verdadero, no el que pasó la historia de la filosofía, sí, creo que cuando dice Platón, si alguien se acerca a mí y ha quedado igual, sí, el que ha hecho mal soy yo, ¿no? Si alguien se acerca a mí, tiene que haber una modificación radical de lo que pensaba antes. Debe ser tan significativo que ese momento pueda ser distinguible de otro. Es decir, que abra época, como dice Kierkegaard, ¿no? Que abra una modificación tal que cualitativamente, sí, el advenimiento en el que se confía, sí, tenga un contenido cualitativo distinto. Yo pienso en una acción, no sé si romántica, no lo sé, pero sí pienso en una acción posible que venga a partir de vivencias profundas. Si esas vivencias profundas están cuantificadas, cualificadas, pensadas para ciertas ciencias que dan más ingresos que otras, creo que no estamos viendo hacia dónde nos dirigimos y creo que es demasiado importante. No sé si estemos a tiempo, pero creo que es demasiado importante. Bueno, muchas gracias. Creo que ya nos están cerrando aquí, entonces, sí, ya hasta pusieron la lucecita atrás, así que le cedo la palabra al compañero Moisés. Muchas gracias, no está en mí el terminar, ¿no? Así lo dicta el protocolo, ¿no? Yo solamente soy un humilde servidor en esta ocasión. Y bueno, nuevamente agradecer, ¿no?, a nuestros dos invitados, ¿no?, al doctor José de Lira, que lo tuvimos en la tarde, y creo que nuevamente se reafirma este interés, esta necesidad de dialogar entre nosotros, entre los profesores del claustro, y la necesidad también de dialogar los problemas actuales, ¿no?, que quizás no están insertos en un plan de estudios, ¿no?, pero que son necesarios para el filósofo y para el futuro filósofo, ¿no?, que está en formación, ¿no? Entonces, desde aquí esperamos que estos ejercicios sean más recurrentes, ¿no?, y sean más fructíferos para todos nosotros. Muy bien, les damos un aplauso nuevamente a nuestro panel. Y bueno, ya para cerrar, quedaría pendiente en una discusión, ¿no?, del nuevo CONACYT con H, ¿no? Precisamente un reto más por si faltaba. Ok, bien, solicito al maestro José Luis Córdoba Soto, jefe de carrera de la licenciatura en Filosofía, y al maestro Francisco Alejandro Enríquez, director de nuestra facultad, que entreguen a nuestros invitados un agradecimiento y un obsequio por su participación.